Bueno, este va a ser un video de lectura en español de la notas número 2 de la Guerra Mundial número 2. So, hay que abrir las notas primero. So, build up to World War II quiere decir todo lo que pasó para que la guerra empezara. Build up es como lo que está pasando, que una por sobre otra pasa hasta que empezó la guerra. So, sección número 1 es World War II Main Events, los eventos más importantes de la Guerra Mundial número 2, de la Segunda Guerra Mundial de 39 al 45. Primera cosa es dos teatros importantes. La idea de esta es que esta guerra fue tan grande que de veras eran dos guerras al mismo tiempo. Estamos peleando una guerra con los japoneses en el Pacífico y con Alemania por tierra en Europa. So, en tierra contra Alemania en Europa y en el Pacífico con los barcos y los aviones con los japoneses. Eso quiere decir que dos guerras al mismo tiempo necesitas un ejército grandísimo. So, tuvieron que agarrar más y más soldados. El Holocausto es otra de las cosas más importantes, donde Adolf Hitler decidió de eliminar a gente que él pensaba que no era pura. Él quería ser una gente pura y él pensaba que los judeos, homosexuales, alguien que no estaba bien de la cabeza, alguien que había nacido así como un brazo, un arma y una pierna, que no eran perfectos, que no eran puros, y los trató de matar. 9 a 11 murieron, no 11 millones murieron. El Pearl Harbor Attack, Japón los atacó y resultó que los Estados Unidos entraran en la guerra mundial. Antes de esto, los Estados Unidos era oficialmente neutral, que no queremos nada con la guerra. La gente de los Estados Unidos no quería nada con la guerra. Miraban a Hitler y Alemania como un problema de Europa y querían que ellos resolvieran sus propios problemas y que los dejaran a nosotros en paz y afuera de esta guerra. Pero el gobierno de los Estados Unidos miraba a Hitler como una amenaza del futuro y FDR, Franklin Roosevelt, que presidente, su pensamiento era, no podemos ignorar a Hitler nomás porque no queremos pelear contra él. So, él ayudaba mucho a Francia e Inglaterra. So, a Japón nos miraba a nosotros como un enemigo porque estamos ayudando a Francia e Inglaterra y los atacaron y empezó la Guerra Mundial número 2 para los Estados Unidos. La primera vez vamos a tener armas nucleares como la bomba atómica. Vamos a dejar caer dos bombas atómicas en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima en Japón. La primera y la última vez que estos armas tan horribles han sido usados. Uh, para hablar de la guerra, de cómo empezó la guerra mundial, se tiene que hablar de muchos los países y líderes. Primero es el nacimiento de la Unión Soviética. Antes de la Unión Soviética era Rusia. Y en 1917 se fueron por una revolución y Rusia se va a convertir de Rusia a la Unión Soviética. Y su líder de la Unión Soviética va a ser Joseph Stalin. Joseph Stalin va a ser a la Unión Soviética comunismo. Hemos hablado poco de comunismo en el pasado. La idea de comunismo es que el gobierno es dueño de todo. So, reemplazó todas las granjas privadas, que son dueñas, gente son dueñas de esas granjas, y las reemplazó con algo que se llama farm collectives, colectivas de granjas que el gobierno es dueño. So, al hacerse la Unión Soviética comunista, van a reemplazar todo privado y lo van a reemplazar con dueño del gobierno. Son no más granjas privadas, no más negocios privados, industrias privadas, no más casas privadas. Todo le pertenece al dueño, al gobierno y toda la gente trabaja por el gobierno. Y hablamos después por qué este es un gobierno que alguien quisiera. Él, Joseph Stalin, va a ser el dictator, va a ser el que tiene todo el poder en la Unión Soviética. So, no había leyes que él no podía cambiar porque él era todo el poder. A la Italia creció fascism. La idea de fascism es que debes de haber mucho nacionalismo y no que debes estar muy orgulloso de tu país y que debes de hacer todo lo que tú puedes por tu país. Y la idea de fascism es también que el Estado o el país es mucho más importante, o es más importante que la gente. Y la idea es esto, es que si tú como líder, Mussolini, tienes que hacer algo que le va a ayudar a Italia, pero va a doler a la gente, ese no es tu problema. La importancia es el Estado primero y la gente segundo. So, si mejora el país, pero le duele a la gente, ni modo, es lo que se va a hacer. So, eso quiere decir que los derechos de la gente no son tan importantes, todo lo importancia es el gobierno. Hitler va a crecer en este tiempo, Alemania va a crecer y va a ser muy agresiva, mucho coraje en Alemania. Y todo ese coraje y toda esa agresión de Alemania viene conectado con al fin de la Guerra Mundial número 2. So, cuando acabaron la Guerra Mundial número 2, firmaron el Acuerdo de Versailles.
Y en el acuerdo de Versailles le echaron toda la culpa a Alemania, toda la culpa a Alemania, y los trataron que hasta humillar. La idea es que Francia e Inglaterra, que estaban encargados de escribir este acuerdo, que se acabó la guerra, quería para castigarlos por lo que habían hecho. Hicieron que pagaran por parte de la guerra. Hicieron que reducieran su ejército a nomás 10,000 soldados. Hicieron que le dieran tierra a Francia. Les hicieron muchas cosas. Y toda la idea es que puso a Alemania en una posición que había mucho coraje y mucho desesperación. Y esa desesperación y coraje va a dejar que el party de los nazis, que es el Adolf Hitler, que crezca. Él va a ser uno de los leaders, los primeros líderes de ese partido, y va a subir y subir por el poder Hitler en Alemania hasta que por fin se hace Chancellor. Chancellor se va a hacer como una posición muy importante de Alemania. Unos años después se muere el presidente Paul von Hindenburg. So, el presidente se muere y él era chancellor y él va a tomar poder completamente, pero no va a ser presidente, se va a ser Führer de Alemania. Führer quiere decir que él era el padre de Alemania y él tenía el poder completo. So, de aquí para adelante, todo lo que se dice Hitler es lo que se va a hacer. Al principio pudieron parar a Hitler, pero tenían tanto miedo de que si lo paraban se iba a enojar, iba a empezar una guerra, que lo dejaron hacer lo que él quería. Y lo que no entendieron es que lo más lo dejaban hacer lo que él quería, más poderoso se hacía y más duro iba a ser cuando se fuera a la guerra. Pero en su policy de appeasement pensaban, si le damos lo que quiere, entonces va a estar contento y no va a ir a guerra. So, del principio, el 33, cuando ya tiene todo poder, se va a salir de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones, la meta era paz por todo el mundo. So, cuando él se sale de la Liga de Naciones, les debe decir algo al resto del mundo, que él no quiere paz. Luego empieza a crecer su ejército, que era completamente violando las reglas de la Treaty of Versailles, que dejaron que Alemania no podía tener un ejército grande. No le hicieron nada. So, no le hicieron nada cuando salió de la Liga de Nación, no le hicieron nada cuando empezó a crecer su ejército. Luego, en el 36, mandó soldados a the Rhineland. Es un pedacito de tierra de entre el medio de Francia e Inglaterra y Alemania, que los dos países, depende cuál es el poderoso, dice que es de ellos. La gente que vive en este lugar, Rhineland, hablan francés y alemán, porque ciertos tiempos un país u otro es el que está encargado de ellos. Tampoco le hace nada. El 38 empieza a tomar tierras y tampoco le hace nada. Ya cuando por fin le dicen, si haces eso, vamos a ir a guerra, ya es muy tarde y ya está muy poderoso. Las ideales de nazismo es nacionalismo al extremo, que Alemania era superior a todo el mundo y que debemos hacer todo lo que podemos hacer para que Alemania suba para arriba. Segundo es purificación de las razas, creciendo que queremos a gente blanca, pura, y a todos los que no son blancos y puros se tienen que matar para eliminar del mundo. Y expansión nacionalismo, diciéndole, nacional, perdón. Esto quiere decir que necesitamos más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. Si tiene que ser a fuerzas o si tiene que ser porque ellos quieren venir y quieren que los anexemos parte de nuestro país, pero más tierra. All right, alrededor del mundo va a haber muchos problemas con muchas de las democracias que hicieron después de la Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial número uno, nuevos países nacieron, perdón, y tenían democracias, pero estaban muy instables, muy pobres, y causó que muchos países cayeran a las manos de dictators, los que tienen todo el poder. Nacionalismo va a pasar por toda Europa y Asia. En Japón el gobierno va a ser más controlado por el ejército, va a ser más agresivo, más en pelear. Um, a un cierto punto, Japón quiere hacer su imperio igualmente como Alemania quiso hacer su imperio en Europa. Pero el problema de Japón es que es una isla y una isla que tiene mucha tierra como de montañas, como volcanos. Lo que Japón necesitaba para hacer un ejército necesitaban un pedazo de tierra grande donde había muchos recursos naturales, mucha tierra para hacer comida y gente para soldados, y esa tierra era China. Empezó a tomar a China a fuerzas. Los Estados Unidos va a meterse y los va a hacer que se salgan a fuerzas y no les va a gustar. Japón se va a salir de China, pero se va a salir como con coraje. Después van a atacarnos en Pearl Harbor para repagarnos con ese coraje. En España va a haber una guerra civil donde Francisco Franco va a tomar poder y también va a empezar fascismo, igual como Mussolini en Italia, en España va a ser fascismo y se va a alinear
con Mussolini y con Hitler. So, Francisco Franco y España van a estar al lado de Hitler y de Mussolini, de Alemania y de Italia. Ok, en los Estados Unidos, ¿qué está pasando en este tiempo? La primera y más importante cosa es que la gente no quería guerra. Los Estados Unidos todavía quería estar aislados. No querían nada políticamente no querían nada con el resto del mundo. Económicamente sí, vamos a cambiar con todos los países, vamos a hacer tratos y negocios con todos. Pero cuando es tiempo de la política, ellos que se arreglen sus cosas. Ese era el pensamiento de lo que tenía la gente. Las memorias de la Guerra Mundial número uno todavía estaban frescas en la memoria de los americanos y no querían otra guerra. Había mucho coraje, lo que le decían a los trabajadores de la muerte o los vendedores de la muerte. Y eso es Walmart, que nosotros, aunque la guerra mundial número uno empezó y no los metimos luego, hicimos mucho dinero en vendiéndole armas a los dos lados y vendiéndole comida y todo. So, había mucho coraje contra esa idea. En el 35, para oficialmente decidir que no íbamos a meternos en la guerra mundial número 2 y empezaba, pasaron las actas neutrales, Neutrality Acts. Y estas leyes decían que los Estados Unidos se iba a quedar afuera de la guerra y que era ilegal, outlaw, que si eres contra la ley, vender armas, vender armas o prestarle dinero a cualquier país en guerra. Eso quiere decir, no más Walmart. So, por ley no podíamos hacer Walmart. Así tan fuerte tenían los pensamientos la gente americana, ¿no? Como les dije, el gobierno de los Estados Unidos miraba a Alemania y miraba una amenaza en el futuro. So, ellos no pueden ignorar que Hitler iba subiendo y subiendo en poder, pero la gente no quería nada. La neutralidad va a quebrarse, porque aunque habían estas actas, Roosevelt, presidente Roosevelt, va a seguir ayudando a Francia e Inglaterra, aunque era contra la ley hacer eso. Japón, otra vez, como les dije hasta atrás, atacó China y los Estados Unidos va a apoyar a China y va a sacar a Alemania, digo, a Japón de Rusia. Y FDR dijo que no podemos ser aislados, Yana, que Hitler es una amenaza a todo el mundo y que nosotros, los Estados Unidos, como líderes del mundo, tenemos que estar ahí para pelear contra él. La gente no quiere nada. Solo vamos a quedar oficialmente neutral, aunque deberíamos estar metiéndonos en lo que está pasando en Europa. Y eso es todo por este video.